Tenemos el placer de recibir a la Presidenta de la República, Patricia Ayala, con nosotros, que fue la primera diputada mujer de Artigas y también la primera intendente. Así que un placer recibirte, Patricia. Bien. Presidente, tenemos que decirte presidenta. Bienvenida. ¿Cómo guste? Bueno, muy buenas tardes, el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación a las 4. Y qué lindo compartir una mesa con muchas mujeres. Está muy bueno. ¿Cómo fue hoy al mediodía cuando pusiste la firma? Fue un poquito más del mediodía, porque primero antes de ir al aeropuerto, pues se hizo ahí el paso de mando. Fui a acompañar a Jacqueline Gómez en el Instituto Colonización, que hoy está cumpliendo 70 años el instituto. Y bueno, estuvimos ahí presentes también compartiendo ese festejo con ellos. Y después sí, nos fuimos al aeropuerto y bueno, sí. Me cuesta caer grafita todavía. Sí, hoy lo dije y realmente, ¿no? Cuesta caer, sí. Pero fantástico, o sea, realmente, más que nada es un regalo que la vida, una oportunidad que la vida me brinda y agradecida de eso, ¿no? Realmente. ¿Y Lucía Topolansky te dijo algo en ese momento? Que no hiciéramos relajo el fin de semana. Que cuando vuelva a la casa estuviera en orden, ¿no? Claro, porque cuidas todo. Pero es como el fin de semana que se van los padres y quedamos en la casa. La casa está igual, me voy y la casa cuando llegue está igual, ¿no? Llega Tabaré antes que Lucía. Bueno. Hablando de casas, ¿te gustó la casa de Daniel Martínez? Sí, bien, preciosa. ¿Sí? Sí. Muy bien, era de curiosidad nomás. La inseguridad es un tema en este momento. Yamandu Orsi habló, digamos, el intendente de Canelones habló como desde un lugar más de ciudadano. Se lo cuestionó por eso, ¿no? O sea, tuvo como una salida como de ciudadano, de preocupado de esa cuestión de decir ellos y nosotros y de no saber qué. ¿Qué pensás sobre el tema de la inseguridad y qué pensás que se podría hacer más de lo que se está haciendo? Primero, no es algo que me guste que esté sucediendo en el país. Creo que estamos muy a tiempo de tomar esto realmente y de hacerlo de otra manera. Y me parece que acá no solo las instituciones como el Ministerio del Interior, el gobierno y demás, sino también la sociedad en su conjunto, ponernos las pilas con esto. Y cuando digo ponernos las pilas, porque creo que lo que está pasando hoy con respecto a la seguridad o la inseguridad, es reflejo de algo de nuestra sociedad. Y en ese sentido me parece que como sociedad nos debemos una discusión y ver qué estamos haciendo cada uno de nosotros desde el lugar donde estamos y que nos corresponde actuar. Y cuando hablas de eso, o sea, ¿a qué te referís cuando hablas de algo que podemos hacer como ciudadanos? Mira, en todo, porque si vas a lo educacional, a lo familiar, al vínculo entre nosotros, de qué manera lo hacemos, cómo nos dirigimos al otro, en todo sentido, ¿no? Desde nosotros como seres humanos, cómo nos tratamos primero a nosotros mismos y después a quienes están alrededor nuestro, ¿no? Y a veces tomamos a la violencia como algo drástico y generalmente en el día a día vivimos muchas situaciones de violencia que no las catalogamos como tales, pero que eso va generando. Por otro lado, lo decía el otro día también en un programa y lo comparto con ustedes, ¿no? Me parece que vivimos en una sociedad altamente represora, en todo sentido, y que esto en algún momento nos pasa a todos de hacer una eclosión, un estallido de tratar. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Mira, desde que somos... Yo te voy a hablar por mí, con mis gurises, ¿no? Por ejemplo, con mis gurises, hoy me planteo cuántas veces les digo que no, cuántas veces les dije, ya son hombres los míos, no son chicos, ¿no? Cuántas veces les reprendo por cosas que por ahí podía haberla canalizado de otra manera. No me estoy pegando por lo que hice, pero sí me parece que está bueno que podamos rever de esa forma. Por otro lado, en el sentido también de cómo abrimos la posibilidad de darle oportunidades a toda la población. Esto que estamos viviendo hoy es se viene arrastrando. A veces se señala justamente que vivimos en una sociedad bastante laxa en donde ya no hay respeto por la policía, por las instituciones y que hay ciertos desmanes justamente por una sociedad en donde no se reprime. Por eso me llamó la atención. Depende de dónde lo mires, todo depende de dónde lo mires. Por un lado podemos
pensar, o sea, compartir esto que estás diciendo. Por otro lado, te puedo decir que me parece que sí vivimos en una sociedad que reprime mucho, ¿no? Por ahí, te pongo un ejemplo, ¿no? Todavía, el otro día me pasaron un videíto que cómo fue cambiando, ¿no? El teléfono y lo que tenemos ahora, las comunicaciones como son, y después al final pasan un salón de clase, en el principio de siglo y ahora, y no ha cambiado. Estructuralmente y masivamente no ha cambiado. Seguimos en aquellos salones, no en todos, porque hay maestros que sí han cambiado la estructura de su salón de clase, pero todavía estamos en aquello de, bueno, sentar un banco atrás del otro. Pero funcionó en otra época. ¿Por qué se está cuestionando tanto eso? Funcionó. Yo sé que ahora cambiamos el marco en que tenemos que dialogar un poco más, quizás se hacen círculos, quizás nos vemos un poco más las caras entre nosotros, pero ¿cuál es el cuestionamiento de esa época? Porque ¿funcionó o hoy estamos viviendo un poco el resultado de todo ese proceso histórico? Algunas cosas puede ser que no. Por ejemplo, en la época de la dictadura, esa forma de ubicar a los alumnos y de no poder sentarse hasta que el profesor dijese se pueden sentar. A mí me pasaba en la escuela y era la dictadura. tremendo. Cada vez que entraba alguien teníamos que pararnos, Claro. buen día, fulanito. Y nos podíamos sentar Pero cuando el maestro también- decía, escuela pública, te estoy hablando del año 90 y algo. Yo en el También ese 85 que fue respeto, cuando ¿no? volvió. Pero digo, también eso, Ahí está. Ese ¿no? respeto hacia el profesor también. había me como parece. una- Está bueno lo del respeto, ¿no? Ahora, Es un cuando mix, no hay que ser hablamos tan del extremista. respeto, ¿a qué nos referimos cuando decimos respeto, no? Y cómo respetamos nosotros también a los que nos rodean y a los gurises chicos, ¿no? Y cómo en ese ida y vuelta, porque a veces pedimos respeto pero no somos respetuosos, ¿no? Y hay miles de formas. Pero podemos sentarnos y conversar Sí, rato claro. con respecto a Sí, esto, claro, pero bueno, claro. es mi opinión y les No, estoy está hablando claro. desde mí, ¿no? Pueden Claro, compartir o no, y esto está... No, pero obvio. Y en ese sentido, creo que en parte es lo que está pasando hoy desde la sociedad. Somos partes, todos somos seres humanos que estamos incluidos dentro de esta sociedad y cada uno de nosotros en ella hacemos, actuamos y nos movemos con nuestra historia de vida y con lo que estamos haciendo con ella, ¿no? Entonces en ese sentido también, y esto, ojo, no estoy justificando y tampoco de ninguna manera aprobando lo que hoy está pasando, ¿no? Simplemente un llamado a reflexionar y a poder discutir, así como estamos Sí, sí, hablando claro. ahora en los lugares que nos corresponden, ¿no? Entonces, para ti pasa por la educación, o sea, pasa por cosas Por que todo. demoran en cambiar de pronto, pero el cambio en la sociedad y el cambio en la gente, ¿cómo se puede dar en esta situación? Y también esta cuestión de lo de Orsi, lo retomo, el ser humano, o sea, el salir desde el ciudadano y no desde el cargo y decir las cosas así francamente, como ahora, por ejemplo, tú sos presidente y nos estás diciendo desde tu experiencia personal y de tu Claro. ser, ¿te parece que eso ayuda y colabora el salirse Es del que- cargo y ponerse... Y más allá de del ciudadano? cargo que ocupes, tú sos un ser humano y no podés nunca relegar de esa condición. Y yo en realidad en eso no renuncio, hablo desde mí, más allá de que entiendo de que, bueno, he ocupado diferentes cargos y estando en la intendencia siempre decía, hay cosas que como la Pati puedo decir de una manera y como Claro. intendenta lamentablemente tenemos que buscarle la forma, ¿no? Pero tratando siempre de no ir en ese choque y en esa controversia contigo mismo, ¿no? Presidente, hablando justamente del tema Me de... suena raro. Para que vayas cayendo en el cargo, por lo menos por el fin de semana. La próxima, Juan. ¿Qué te pareció la propuesta que hizo el senador nacionalista Larrañaga, que de entre varias medidas que incluye es que los militares apoyen a la policía, que haya una cadena perpetua revisable? ¿Qué te parecen estas medidas que él propone en un plebiscito? Mira, estas medidas que mencionaste, personalmente no las comparto. Creo que no va por ese lado la discusión y las medidas que tengamos que tomar. La cadena perpetua revisable involucra que a los 30 años la Está Suprema bien. Corte de Justicia revisa Todo el lo caso, que quieras, pero no me parece que ni vaya. para asesinos ni violadores, esos casos así extremos, no le parece que tendría que ser una condena, una cadena perpetua. No. 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 Bien. Está. Y en algún Ojo, punto- el otro día justamente hablábamos con un compañero y sí me parece que en ciertos casos, tú hablaste de violadores y demás, ¿no? Sí deberíamos hacer
desde esa gente, por supuesto, que va a ir presa, que va a estar privada de libertad por un tiempo, pero en ese tiempo también tratar de acompañarlos terapéuticamente para empezar a ver si podemos cambiar desde ellos esa conducta que tienen, ¿no? Capaz que me pueden decir, esta es muy idealista con esto que está diciendo, o no, pero... Bueno, no, que está el gran debate de yo creo si que se recuperan o no. estamos en Siempre está en una sociedad que tendemos a ser así. ¿tá? Acusar. Señalar, acusar, y la responsabilidad es de él y no es mía, sin mirarnos muchas veces a ver hasta dónde o desde dónde sale también mi responsabilidad ante lo que está Sí, sucediendo. pero estamos en una situación límite, Adriana. Me da la sensación de que la gente, todos estos temas a veces nos superan y uno necesita una solución medio urgente y parece como que queremos... Patricia o Adriana, Patricia soy yo. Patricia, pero como que uno quiere como eyectar a lo que no está bien de la sociedad para ver si nos saneamos, ¿no? Me da esa sensación que necesitamos resolver los temas con otra urgencia, no sé vos qué Sí, decís. igual lo que plantea Larrañaga es que sean 30 años, que la Suprema Corte ahí, junto con un grupo multidisciplinario, vea si esas personas se pudieron rehabilitar y en el caso de que no, que ahí siga. No, entiendo, sí, sí. el tema es que, bueno, esencialmente no lo comparto, pienso que puede ir por otro lado la cosa, ¿no? Es eso. Y esto que estamos hablando, ¿no? Vamos a nosotros. ¿Qué hacemos con lo que no nos gusta de nosotros mismos? Y lo ¿Los tratamos vemos? de mejorar. ¿Lo hacemos así y lo vemos o lo vamos escondiendo y ni siquiera lo queremos ver muchas Bueno, veces? depende ¿no? de las Depende, personas. depende. Muchas veces, con una amiga hablábamos hace poco, ¿no? Creo que la sociedad está compuesta, y si la asociamos con nosotros, con una persona sola, tiene todo lo que con lo que nosotros tenemos, que por ahí lo moldeamos un poco más, un poco menos, lo reprimimos un poco más o un poco menos, pero en realidad está dentro de nosotros, ¿no? O sea, que usted ¿sabe lo considera que pasa? todos los casos son rehabilitables. No sé si todos los casos son rehabilitables, pero creo que sí hay que apostar a eso. Y después, si la persona queda suelta, que tratar de contenerla de alguna forma. Hay formas, tampoco vas como dijiste, la persona queda suelta al mes, a los 2 meses, al año, vas a ir paulatinamente, y en eso creo que también va a jugar mucho lo que es la justicia, lo que es las penas que se le dé y demás, ¿no? A veces también se habla de la sociedad, y hay muchos ciudadanos que integran esa sociedad, que también están un poco ciudadanos de bien, ¿no? Que quizás también trabajadores que pagan sus impuestos, que mandan a sus hijos a la escuela y un montón de cosas, y cumplen con su trabajo dentro de la sociedad, y está cansado que el sistema político le diga, bueno, toda la sociedad es responsable por los delincuentes, por Yo no la estoy hablando, violencia. realmente no te estoy hablando desde lo político, ¿no? Te estoy hablando No, yo más pero que nada, más allá que no voy a relegar de lo que voy. No, pero es Pero- independiente de la política, es un sentimiento de muchos ciudadanos que es como que escuchan ese discurso y dicen, bueno, estamos cansados que Hay como cierta nos tire, el impotencia, sistema porque nos uno no tire sabe la cómo culpa, que resolverlo nosotros somos tampoco. No, responsables de... yo creo que el sistema no está tirando la culpa a nadie, nada que ver. No es esa la intención, y tampoco cuando digo que como Bueno, la sociedad, responsabilidad. cuando sociedad tenemos que discutir esto, no estoy tirando la responsabilidad al otro. Y creo que en esto, también ayer en un programa lo decía, ¿no? Cuando digo esto, entiendo sí que hay mayores responsabilidades de unos que de otros, dependiendo también de los cargos que ocupes, del lugar donde estés, de lo que tengas que implementar, de las políticas que lleves adelante, pero que nos quede claro que la responsabilidad sí o sí es de todos también, con mayor o menor responsabilidad es de todos. Hablando de las políticas que se llevan adelante, ¿estás como conforme con lo que ha hecho en estos gobiernos el Frente Amplio en cuanto a la redistribución del dinero público y de cómo han ido haciendo los programas o las políticas o hacia dónde Ayer fueron? estuve en un programa anoche acá, y justamente al cerrar el programa lo que dije es que en estos gobiernos nuestros lo que se ha hecho es quizás distribuir mejor el ingreso, pero no hemos redistribuido la riqueza, y que para mí tenemos que arrancar para ese lado ahora. Con todo lo que esto, porque realmente parto de la base de que somos un país muy pequeño, tenemos posibilidades de vivir mejor,
hemos avanzado y hemos logrado que mucha gente de este país que estaba sumergida hoy está viviendo mejor, pero falta mucha gente todavía levantar cabeza en esto, ¿no? Y creo que hay recursos para todos. El tema que también va de cada uno de nosotros, de cómo talla el egoísmo en cada uno de nosotros, de entender de que todos podemos vivir mejor, ¿no? Y compartir eso también. Con todo lo que ustedes quieran decir, de que al fulano pueda trabajar, no trabajar y que esto y que lo otro, pero en realidad la posibilidad de darle la oportunidad a la gente en este país de todo. Hay algo, hablando de oportunidades, ¿no? Y yo que soy del interior, una de las cosas que me parece fantástica que hoy empieza a suceder en el interior y que esto va a tener una repercusión o lo vamos a ver más adelante, es la oferta educativa, ¿tá? En el interior, yo soy de Artigas, cuando me vine a estudiar tuve que venirme a estudiar a Montevideo, no era lo que más quería y no era lo que me agradaba, pero no había, si quería seguir estudiando tenía que salir de Montevideo, de Artigas, ¿no? Hoy, desde la UTU, desde la UTEC y desde la UDELAR, hay otras ofertas en el interior del país. La descentralización educativa es una de las ventajas mayores que ves. Es de las cosas fantásticas, porque lo que se va a lograr con esto es cortar ese círculo vicioso que tenemos en el interior, que cuando llegamos, fíjate, mi departamento es uno de los departamentos que tiene el mayor porcentaje de población juvenil, o sea, de población niños y adolescentes hasta los 15 años, ¿no? De ahí caemos en caída libre, ¿no? Porque ¿qué pasa? Los gurises salen a buscar oportunidades, ya sea de estudio, de trabajo y de desarrollar su vida en otro lado, ¿no? Con lo que quiere. Y esto todavía no llegó a Artigas, la universidad, pero la tenemos en Salto, la tenemos en Rivera, la tenemos en Tacuarembó, está en Paysandú, que hace unos años atrás era en Montevideo y nada más. Y nada más, exclusivamente. Tengo una pregunta para ti. Ahora que estás de presidente, le estás agarrando el gustito, te vas a candidatear, pero no me la respondas ahora, por favor. Vamos a una tanda y enseguida volvemos con la respuesta de Patricia. Quedó una pregunta en el aire. ¿Verdad, Valeria? ¿La reformulamos? Estamos con la Presidenta de la República, para aquellos que están prendiendo ahora a la televisión. Yo le preguntaba antes de irnos al corte si con esto de ser presidente por un ratito le picó el bichito de candidatearse, o si es una posibilidad que sea una de las precandidatas del Frente Amplio hacia la próxima elección. Ni idea. Ni idea. No tengo idea. No tengo... Le creo. ¿Sabes qué? Muchas veces no les creo cuando dicen, ni idea, y ponen cara de... No. ¿Les cuento algo? Sí. En realidad, yo empecé a integrar listas en los primeros lugares en el 2005, luego de haber arrancado la militancia tiempo atrás, ¿no? Desde que se abre a la democracia nuevamente el país. Y en el 2005 fui candidata a la Junta Departamental. Bueno, fui edil en ese primer periodo. Después, en realidad, la candidatura a la diputación lo determinó el sector político. La candidatura a la intendencia vinimos desde Artigas, dos grupos del mismo sector, uno a pelear para que sí fuera candidata y otro a pelear para que no fuera candidata, y en ese vine yo. Patricia, y bueno, y me fui con la mochila de la candidatura. En realidad, creo que lo que se puede hacer y la militancia y todo lo que puedas aportar, puedes hacerlo de cualquier lugar, no necesariamente de los cargos, ¿no? Hoy le estamos preguntando a la gente a ver si opinan que dentro de la fórmula presidencial debe haber una mujer obligatoriamente o si lo debe hacer por mérito. ¿Tú qué opinas? Hay de todo. Yo en realidad... ¿El Frente Amplio debería tener en su fórmula una mujer? Me encantaría que hubiera una mujer, pero no le quitó la base de confianza que pueda tener cualquier compañero que pueda llevar adelante la fórmula. ¿Qué mujer podría ser? Ni idea, no, eso no. Deja que vaya ¿Y cómo estamos en Deja que vaya decantando. Y en estos días con todo el episodio Sendik, ¿qué pasa? Mujica, Sendik, ¿qué pasa en las próximas elecciones? La verdad... Tampoco... Ojo. A veces, si voy a decirte qué pasa, voy a entrar a suponer. Correcto. Y suposiciones no. Prefiero que vaya decantando y que las cosas se vayan dando como tienen que darse. ¿Mujica tiene ganas? Mañana algunos de nosotros no estamos en esta vida y ¿qué pasa? Y nos pasamos horas hoy suponiendo a ver quién va a ser. No, eso vamos a dejarlo, que la historia
vaya decantando. ¿Y Mujica, has hablado con él? ¿Tiene ganas de volver a ser candidato? No he hablado con el PP de eso. Y, bueno, a ver, tíranos un titular, vamos a hablar así, vamos a pudrir la Porque estamos tirando después la de las lengua. declaraciones de Sendik de ayer. Vamos a ver qué decreto podemos firmar esta tarde. Después de las declaraciones de Sendik de ayer, que quiere seguir, que va a seguir en la política, ¿esto supone un problema o una ayuda para el Frente Amplio de cara a las próximas elecciones? Eso, hay cosas que ustedes a mí no me la van a sacar. No, bueno. No, pero me parece que eso es una discusión a la interna de la fuerza política y no en la prensa. Tú, como si estuvieras procesada, ¿te presentarías como candidata a senadora? Ayer me preguntaron, no de esa manera, pero de otra, ¿no? Yo lo único que te puedo decir es lo que podría hacer yo si estuviera frente a una situación que comprometiera en algo a la colectividad política a la cual pertenezco, ¿no? Y si me preguntás, bueno, yo daría un paso al costado. Lo que hagan los demás compañeros, cada uno debe hacerse responsable. O sea que Sendik debería dar un paso al costado. Yo no dije eso. Bien. Se viene en breve la rendición de cuentas y antes de pasar por el Parlamento va a pasar por su fuerza política. ¿Qué opina al respecto? ¿Le parece que ese método es el indicado? ¿Cómo? A ver. Que la rendición de cuentas el Frente Amplio la va a analizar antes de que la analicen los el legisladores. La rendición de cuentas prácticamente ya está. Y en estos días, creo que esta semana que viene, ya el presidente arranca a tener las reuniones con diferentes sectores, está con el PIT-CNT, el sector empresarial, va a tener reunión con la bancada, después con las otras bancadas, como lo ha hecho anteriormente. Más allá de que después la fuerza política pueda discutir, cada fuerza política va a discutir, porque eso es así, y en la discusión parlamentaria se irán tirando las sugerencias o los cambios o las posibilidades de cambiar en algo lo que venga del Poder Ejecutivo. Bien. Lo que sí que me parece bueno que acá van a haber ciertas prioridades en esta rendición de cuentas, que es la última del periodo y que tiene su contundencia y su importancia por eso. También que es el tema seguridad, es una de las prioridades que está en la rendición de cuentas. El tema de la educación es otro de las prioridades. ¿Y la vivienda que a ti tanto te importaba? No, también. Me encanta, sí. Sí. Aunque, Es un tema como para ti importante. bien dijiste, para mí importante. Para ti. A veces... no es tan importante para todos. Ahora después te comento Dale. lo que Dale, me parece. Y otro de los temas que también se incluyó como prioridad en esta rendición de cuentas es el tema del trabajo. En el país y más que nada en el interior es un reclamo y una necesidad que hay el tema del trabajo y va a estar en esa rendición de cuentas, así que tendremos la oportunidad de discutirlo, ¿no? En ese sentido. Lo que te decía de la vivienda, ¿no? Realmente cuando estuve en la Intendencia trabajamos muchísimo en el tema de vivienda, ¿no? Pero muchísimo realmente con el Ministerio de la Intendencia y con todas las instituciones que referían en algo a la vivienda. Y a muchas familias se le brindó no solo vivienda, sino la solución habitacional donde vivían, ¿no? Cuando hablamos de solución habitacional, el baño, la cocina, el techo, arreglar algo para que quede en condiciones. Y para mí eso era, wow, fantástico, no vamos arriba. Y sin embargo, si miramos después algunas cosas, hay gente que le ha dado mucho valor a eso y hay otras personas que no tanto, ¿no? Y mi cuestionamiento fue, el tema de la vivienda era, yo le pregunté a todo el mundo si era necesario o si quería eso, y por otro lado, también me di cuenta después, tomé conciencia de eso, de que era una necesidad mía, más que nada. Y por eso me desplegué a trabajar en tema vivienda a lo largo y ancho del departamento de Artigas, pero me di cuenta después que salí de la Intendencia que la necesidad prioritaria de vivienda era mía, más que nada. No de la gente y no lo valoraban. No. Ojo. O sea, que no lo valora, o sea, que no era lo primordial, que había otras cosas antes para las personas. Para eso muchas familias sí era primordial y era lo primero. Para otras capaz que no tanto, pero yo la contundencia que tenía para mí el tema de la vivienda fue lo que me llevó a trabajar de esa manera en vivienda ya. Y muchas veces sin preguntarte, ¿para ti es la prioridad la vivienda? Claro. ¿O tenés otra prioridad que se te pueda también dar una mano en eso, no? Por supuesto que sí,
hablamos, sí, el techo, el trabajo, Sí, claro, son la las cosas, comida. la comida, exacto. Pero bueno, igual, bien y conforme y de haber trabajado en eso. Estuviste en el Congo. Estuve. ¿No? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo viste al ejército uruguayo en ese lugar? Mira, fue la experiencia. ¿Mm? Y debo decirte que pega fuerte. Por un lado, lo lindo de sentir el orgullo de que, bueno, Uruguay en ese lugar es bien visto, es querido y ahí está. Y es primero que fue un requerimiento del gobierno del Congo. Segundo, que bueno, Naciones Unidas responde a eso con los ejércitos de diversos países que están ahí ante ese requerimiento. Y tercero, ver que realmente los uruguayos son queridos y son muy respetados allá. ¿Por qué te lo que- sensibilizó tanto? Porque te hice la pregunta y Sí. fue un Sí. quiebre. Y viste las imágenes Porque, ahí también. hablando de todo, ¿no? El Congo es un país tan rico en recursos naturales y porque su gente vive así, te preguntas, ¿no? Pudiendo vivir mucho mejor. Y después ver la situación de cerca, tuve la oportunidad de ir a alguna de las aldeas en ese despliegue que hacen los militares, en esas recorridas. Y de estar en contacto directo con la gente, más allá que, bueno, en el idioma muchas veces no nos entendemos, pero sí en la gestualidad y en lo demás, ¿no? Hay un idioma universal que no es el lenguaje oral, ¿no? Y en eso poder estar directamente con las mujeres, con los gurises en esos lugares, ver cómo viven y decir, hay tanto por hacer todavía ahí, ¿no? Y por otro lado, lo que me sacudió mucho la alfombra fue el visitar algunos orfanatos donde hay muchísimos gurises y donde hay chiquilinas entre 12 y 15 años que están en el orfanato más que nada porque, bueno, todas ellas pasaron por una mala experiencia de violación y ahí están. Y los gurises más chicos, bueno, o que los padres no pueden sostener la crianza o que son gurises que en las aldeas que fueron de alguna manera maltratadas por algunos, quedaron ahí y después alguien los arrimó a ese orfanato y muchas veces, ese alguien muchas veces es un uruguayo, ¿no? El ejército, hay un orfanato en particular allá que, bueno, todos los días el ejército uruguayo le lleva el agua y la comida. Y si no le llevaran, no comerían. Nombrás al ejército, justamente. ¿Y te cambió la mirada del ejército yendo al Congo? Del ejército uruguayo hablo, ¿no? No, yo siempre fui muy respetuosa y... Pero de Haití no querías que fueran, no estabas de acuerdo con que estuvieran los cascos. Eso hablamos un día con quien va a quedar allá como jefe, ¿no? Yo era una de las que sí opinaba de que el ejército Uruguay debía salir de Haití, tomándolo como una intervención. En el Congo, que fue la primera vez que tuve la oportunidad de ver directamente in situ en ese lugar el trabajo que se hace. En el Congo en realidad veo, bueno, no deja de ser una intervención porque estamos de otros países en ese lugar, no solo Uruguay, pero es algo que, bueno, ha sido solicitado desde el lugar y al ver el trabajo que hacen, que en realidad ellos tienen una misión sola ahí, que es preservar un poco el bienestar de la vida civil de los habitantes del territorio, no meterse en otra cosa. Igual, la igual es interna del complicado país, la entenderlo, interna de... porque hay como una dicotomía ahí entre las empresas interesadas por todos los materiales con los que se hacen los celulares que todos usamos después, Naciones Unidas Sí, los interviniendo recursos ahí. naturales. ¿Qué es lo que mueve al mundo hoy? Ojalá el mundo estuviera centrado como objetivo el ser humano. El mundo, te digo, la economía, ¿no? Pero no es así. Ojalá podamos cambiar eso, ¿no?
El día que miremos al ser humano como ser humano y ese sea el centro, hay cuántas cosas cambiarían. Va a ser el discurso de la próxima presidenta. Ya lo que te digo. Ojalá. Lo dejamos acá. El primero fue aquí, en Vespertinas. Exactamente. Patricia Ayala, muchísimas gracias por haber venido, presidente en ejercicio en este momento, ¿verdad? Exacto. Muchas gracias por compartir estos Placer. minutos con nosotros.